Recuerde que Medical Televisión sale los martes a las 14:30, se repite el domingo al mediodía, para que mientras usted está recibiendo a la familia, está preparando algo rico para comer, se sienta a ver este programa. Estamos ya con nuestro asesor en infectología, el doctor Antonio Salgado. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, Norita. Muchas gracias por la invitación. No, como siempre, gracias por la disposición a venir a aclararnos temas que nos preocupan y mucho. Hemos preparado un informe para compartir con usted acerca de lo que periodísticamente conocemos acerca de Legionela. Este tema que ha estallado en el mundo entero, ¿no? Ha llamado mucho la atención, doctor. Sí, por supuesto. Sí, ¿Coincide sí. usted? ¿Tiene amigos fuera de Argentina que Sí, han sí, tuvo hablado un sobre este impacto tema? internacional el tema. Bien, impacto internacional lo dice el doctor Antonio Salgado. Compartimos con ustedes el informe y entramos de lleno en este tema. El brote de neumonía bilateral en una clínica de San Miguel de Tucumán, que causó numerosas infecciones y varias muertes, provocó una alarma sanitaria tanto en el país como en organismos de salud mundial. Se trata de casos vinculados con un centro médico y en su mayoría son personal de salud. Los casos graves se dieron en personas con factores de riesgo o enfermedades previas. Durante los primeros días no se conocía el origen etiológico del organismo que provocaba esta patología, hasta que los análisis realizados en el Instituto Malbrán identificaron la bacteria Legionela en 4 muestras de los pacientes afectados. La Organización Mundial de la Salud señala que la bacteria Legionella pneumófila se describió por primera vez en 1977 como causa de un brote de neumonía grave registrado en 1976 en un centro de convenciones en los Estados Unidos. Desde entonces se la ha asociado a brotes relacionados con sistemas hídricos artificiales deficientemente mantenidos, en particular torres de enfriamiento o condensadores de evaporación, utilizados para sistemas de acondicionamiento de aire y refrigeración industrial, sistemas de agua fría y caliente en edificios públicos y privados e instalaciones de hidromasaje. La forma de transmisión más frecuente de Legionela es la inhalación de aerosoles contaminados. No se ha descrito la transmisión de persona a persona, ni siquiera en contacto estrecho. En cuanto al caso específico del Centro Médico de Tucumán, se sospecha que el agente infeccioso pudo alojarse en las cañerías o en el sistema de aire acondicionado. Respecto a la evolución de los 7 casos que cursan la enfermedad actualmente, 3 personas se encuentran internadas y 3 en sus domicilios, cumpliendo los protocolos de seguimiento. Bueno, doctor, ayer hacíamos este informe, hoy ahí se conocen nuevos casos, hay 8 casos positivos más por Legionela en Tucumán y como bien decía usted, es un tema que hasta que no se ha individualizado de qué se trataba, generó mucha preocupación. Sí, siempre la incertidumbre de no saber qué es lo que está ocurriendo con una enfermedad potencialmente grave, eso siempre genera mucha alteración en la población y es obvio, ¿no? Es natural eso, ¿no? ¿Cuál es el origen de la Legionela? La Legionela es una enfermedad de origen ambiental que fue descrita en el 76 en Filadelfia en un grupo de veteranos americanos que comenzaron a tener síntomas respiratorios severos con imágenes compatibles por radiología de neumonía bilateral simétrica. Algunos de ellos fallecieron y se llamaba Legión de Veteranos Americanas. Por eso se llama Legionela. Bien. El agente causal es una bacteria, es un bacilo, gram negativo, que tiene la característica de que hay más de 50 especies de ella y Ajá. más de 70 serotipos de Legionela. La Legionela neumófila, que se llama así neumófila, ocupa el 70 al 90% de los casos en humanos, pero ese 10% restante es ocupado por otras especies que desde el punto de vista clínico epidemiológico es muy difícil diferenciar si es neumófila o es otra especie. El reservorio natural de esta bacteria son las aguas contaminadas, ¿no? Es decir, la bacteria hace impactos sobre organismos unicelulares como son las amebas y como son los protozoos. Acuérdense que las amebas son organismos unicelulares que se mueven por medio de pseudópodos y se alimentan por fagocitosis.
y los protozoos también son unicelulares, ellas se incorporan, infectan estos organismos y ese reservorio natural, a partir de ese reservorio natural, pasa al sistema de abastecimiento de agua donde el almacenamiento de las aguas por el limo, que es la asociación entre barro y desechos orgánicos, sedimentos, o la misma, digamos, corrosión de los tanques, genera el ambiente propicio para que esta bacteria crezca y se multiplique. Señor director, nosotros tenemos un informe de CDC con imágenes que podemos ir poniendo mientras el doctor nos va explicando precisamente cómo la legionela afecta a los sistemas de agua de edificios y directamente a las personas, ¿no? Los factores internos y externos que pueden hacer que la legionela se multiplique en los sistemas de agua de edificios es una posibilidad. La legionela se multiplica más en los edificios con sistemas de agua grandes, en complejos que no son mantenidos con frecuencia. También es otra característica. Y la última, que no sé si usted llega a leer, doctor, el agua que contiene legionela se aerosoliza. ¿Qué quiere decir esto? Mediante esos dispositivos. Claro, lo que pasa es que el agua que sale a presión libera aerosoles. Esos aerosoles son inhalados por el susceptible y esos aerosoles están colmados de bacterias. Ese es el mecanismo de transmisión. Claro, es por vía aérea, por ajá. inhalación de aerosoles contaminados. Bien, doctor, tenemos a 22 pacientes, 6 que han perdido la vida. ¿Afecta a todos o hay organismos que pueden resistirse? Hay dos maneras de presentación clínica de la legionela. Una, que es la legionelosis, que es aquel paciente que tiene una susceptibilidad individual o una vulnerabilidad individual, por ejemplo, una patología pulmonar preexistente, como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente que fuma, el paciente de edad avanzada. Esos son factores de riesgo para que la legionelosis, que es una enfermedad donde genera por supuesto, una insuficiencia respiratoria severa, que la gran mayoría de estos pacientes terminan ventilados. Y después una enfermedad que se llama enfermedad de Pontiac, que es una enfermedad febril aguda, muy leve, que se autorresuelve, se limita solo, sin ningún tratamiento. Entonces están los dos extremos, la patología grave y la patología leve. Bien, ahora, doctor, en cuanto a la patología grave, tenía muchas similitudes con los casos extremos de COVID, ¿no? Con los casos graves, porque en un primer momento se pensó que se trataba de COVID. Sí, así es. La diferencia es que esta patología no se transmite de persona a persona ni con el contacto estrecho prolongado, ¿no? Bien. A pesar de que el día 16 de febrero del 2016 en New England, Journal of Medicine publica un aparente contacto de persona a persona, pero no fue muy difundido y fue bastante desestimado, ¿no? Bien, han habido a lo largo de todos estos tiempos casos así dispersos que han ocupado las planas de los periódicos. Es el caso, por ejemplo, de la muerte de la hijita de Pampita, que si bien yo sé que no está confirmado a través de estudios científicos que podrían tratarse de este tema, ¿no? Una criatura que estuvo de vacaciones en un lugar y que de pronto apareció con estas características en cuanto a la enfermedad. Sí, me acuerdo del caso de la hija de la modelo. Sí. No fue confirmado. Sí fue confirmado un neumococo multiresistente porque esa paciente fallece en Santiago de Chile. Pero el caso de la legionela no fue confirmado. El análisis de legionela, la detección de legionela, se hace por antígenos específicos para la legionela neumófila en orina y también se hace detección del RNA de la legionela en tejido pulmonar y en suero. Doctor, que se haya registrado este problema en este centro médico específico, ¿se pueden esperar brotes en otros puntos? No es habitual. Habitualmente estos se llaman dispersiones nosocomiales. Habitualmente está muy circunscripto a esa área en ese momento. Y los pacientes que han sido trasladados a la parte pública porque el centro asistencial fue clausurado, y los que han fallecido en la parte pública, pero venían de la parte privada, o sea, ya venían infectados por esto, claro, ¿no? Claro. Bueno, doctor, ¿algo más para agregar de legionela que se me esté pasando como pregunta? Porque quiero hacerlo cambiar de tema. Bueno, no. ¿Estamos? Cambiamos de tema. Hasta aquí esperamos haber despejado todas las dudas acerca de este brote de legionela que tanto ha preocupado, como bien decía el doctor, al mundo entero.
se han expedido las instituciones médicas más importantes porque había cierta alerta de saber de qué se trataba, ¿no? Ahora lo quiero llevar a otro tema, señor director, vamos a cambiar el graph, porque recién charlando con la doctora Marín nos ha llamado la atención este tema de la gastroenteritis. Hay un brote de gastroenteritis a la que la doctora hacía referencia por salmonela o por rotavirus, ¿no? ¿Podemos agregar otra En realidad hay un posibilidad? brote, yo le diría que hay un brote de gastroenteritis infecciosa, Ujú. de etiología viral, porque la mayoría de ellos se resuelve solo en 2 o 3 días, y de etiología aún desconocida. Bien. Pero se presupone, eh, mucha gente, al cual me incluyo, que se trata de un norovirus. ¿Qué es un El norovirus? norovirus es un virus que tiene una estructura genómica de ARN que no tiene envoltura, y eso es importante decirlo, que no tiene envoltura, porque los virus que tienen envolturas sobreviven muy poco en el ambiente, Es el caso del COVID. como el COVID, Ajá. exactamente, como usted lo dice. Que tiene la corona, La ¿o no? corona, Bien, exacto, proteica, sí. la cúpula proteica. Estos virus, este es un virus parecido al virus de la hepatitis A, que no Ajá. tiene cúpula, no tiene envoltura, Ajá. entonces tiene una tasa de transmisibilidad un poco más alta porque permanece mucho más tiempo en superficies porosas y no porosas, con características viables, con características infectivas. Ajá. Es un virus extremadamente infeccioso. Usted, una vez que se curó, sigue eliminando el virus por las heces hasta 2 semanas, y ese virus que usted elimina sigue siendo viable, sigue siendo infectivo. Ajá. Usted imagínese que el inóculo infectivo mínimo para que alguien se infecte son 18 partículas virales. 18 partículas virales. Ujú. Pues yo le digo que por cada gramo de materia fecal, usted tiene 5.000 millones de dosis infectivas. Ah, bueno. Así que imagínese el poder de infección que tiene este virus, ¿no? Doctor, lo voy a llevar a un lenguaje más coloquial y para que la gente entienda. Cuando empezamos todos en la casa, uno a otro a contagiarnos, Ujú, ¿no? Y no saben por qué, pero ¿por qué será esto? Si hemos comido cosas ujú. diferentes que yo le decía a la doctora y sin Y embargo nos contagiamos. sí, eso tiene que ver con la cantidad de partículas virales que tiene Bien, lo que usted comió y que le generan enfermedad. bien. Mire, es tan común el norovirus, no es un virus raro, Ajá. que ocupa el 50% de los casos de gastroenteritis atribuida a alimentos en UK, Ujú. el 60% en Suecia y el 80% en los Países Bajos. Por tal motivo, es un virus de gran transmisibilidad y de gran frecuencia. No es algo atípico de ver. Pero si bien es cierto, es importante que la gente sepa que este es un virus que se resuelve solo, que tiene muy poco impacto en la tasa de internación y mucho menos en la tasa de letalidad. Pero nosotros que tenemos una circulación conjunta con salmonela, Ujú. y este virus, aparte de dar vómitos y dar diarrea, también da fiebre y mialgias, al tener un paciente con síntomas compatibles con un cuadro viral, yo no descartaría salmonela. Porque si Ajá. bien es cierto, la salmonela este año, en esta época del año, circula menos en relación a la misma época del año anterior, Ujú. uno no está exento. Entonces es muy importante tener el diagnóstico de certeza. Bien, ahí está. Doctor, para tener un diagnóstico con certeza, ¿cómo hacemos? ¿Un análisis específico en dónde? Se hace en el Instituto Malbrán, solamente Ajá, en el Malbrán, porque la investigación de este virus solamente tiene fines epidemiológicos. ajá. Pero acá hay una gran investigadora, la ingeniera Verónica Rajal, que se acuerda que hizo para el COVID el análisis de las aguas residuales. Sí, sí. Bueno, también encontró que había circulación de norovirus. Ajá, ajá. Por lo que tengo entendido y por la charla que teníamos con el personal del Hospital Materno Infantil, esas muestras no se han mandado al Malbrán, por eso es que no lo tienen individualizado. Creería que todavía no se han Ajá. mandado. Mire, el rotavirus, que es una de las causas más comunes de gastroenteritis, es una enfermedad inmunoprevenible. Y en Argentina la vacuna es obligatoria y gratuita de hace mucho Ajá, tiempo. ajá. Por tal motivo, usted puede que tenga una gastroenteritis muy leve, no lo exime que tenga una gastroenteritis por ¿Cómo se rotavirus. llama la vacuna? Rotarix Rotarix. Bien. es una vacuna que es por vía oral, que se la aplica de manera gratuita en Argentina,
¿Y está en el calendario? Está en el calendario, al Bien. segundo mes y al cuarto mes, ya hace casi 10 años. Por tal motivo, eso ha disminuido muchísimo el impacto de la diarrea por rotavirus. Bien. Qué importante, doctor, este dato que usted está dando, porque en estos días hay como mucha preocupación. Incluso la doctora decía que creció de un 3-4% a 15% de infección por rotavirus, ¿no? Eso ocurre porque uno lo busca más. Ujú. No comparto que haya subido la incidencia de rotavirus. Ajá, Cuando usted hace un análisis de materia fecal en sí. fresco, usted pide análisis para rotavirus, que es inmediato, y análisis para adenovirus, que también es inmediato. Pero usted no puede pedir análisis para norovirus porque Claro. no hay. No, claro, ¿No? claro. Entonces, si usted no encuentra ni rotavirus ni adenovirus, lo más probable es que sea un norovirus. Bien. Ahora, doctor, ¿esto se medica o tiene que pasar, como usted decía, que en unos No, días se autorresuelve solo, se es resuelve solo? importante la hidratación, es importante usar un probiótico Ujú. y sobre todo que la mamá maneje muy bien el tema de la hidratación. Que el paciente, por ejemplo, tenga diuresis, haga pis. Ajá. Bien. Las características en general son desmejoramiento general del paciente y después vómito y diarrea. Y Está. también fiebre Ah, fiebre y también. dolor muscular. Por eso es que es muy parecido Claro. al comportamiento de la salmonela. Bien. Ahora, en otras provincias se está estudiando, ¿no? En otras provincias se está estudiando, sí, sí. Ajá. Córdoba y Mendoza se está estudiando. Es una cuestión de decisión política, es decir, mandamos las muestras al Sí, pues Malbrán. nosotros tenemos una situación epidemiológica totalmente distinta a lo que ocurre en otras provincias. Ajá. Supongamos que a usted le pasa esto en Mendoza, de Sí, tener un brote de norovirus, sí. al no tener mayor impacto sobre la sociedad. Si usted tiene el nombre o no lo tiene el nombre, es solamente una cuestión epidemiológica, Ajá. porque allá no circula salmonela. Bien. Pero si usted tiene un paciente acá, supongamos un chico de 3 años, febril, con vómitos y con diarrea, él hace presuponer a usted que es un norovirus versus una salmonela. Y eso también encarece al sistema de salud, Claro. porque en un paciente febril, con 1 o 2 días de fiebre, que no se resuelva, usted tiene que hacerle coprocultivo, es decir, cultivo de la materia fecal más cultivo de sangre, que son 2 hemocultivos. Eso lo encarece, Claro. porque la salmonela no se autorresuelve, se medica con antibióticos. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar este norovirus? ¿La El, higiene? el lavado de mano es fundamental, porque se ha visto que el lavado de mano durante 20 segundos con jabón neutro o con shampoo para manos es mucho más eficaz que el uso del alcohol. Ujú. Bien. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya aclarado este tema que nos parecía importante. Tenemos consultas de nuestros televidentes. ¿Se anima? Sí, sí, con ¿Hacemos mucho gusto. consultorio virtual? Con mucho gusto, Pero no Norita. tenemos obra social, ¿no importa? No importa. Bueno, ahí está, primera consulta. Buenas tardes, doctor. ¿Me podría explicar, por favor? Dicen que la legionela se inhala con aires acondicionados, tanques, etcétera, y produjo muertes, pero todos los años se utilizan estos aires, tanques, etcétera, y nunca se habló de esto. ¿Qué particularidad puede tener este año que ocasionó este problema? Es una excelente pregunta. La verdad que uno tiene que preocuparse por el mantenimiento de esos estanques Ujú. de aires acondicionados y de almacenamiento de las aguas. Lo que lleva a la confusión es que se transmite por aire acondicionado central, donde el mecanismo de enfriamiento de esos aires acondicionados es el agua, cosa que usted no tiene ese problema en su casa, ni mucho menos en el Claro, auto. claro. Entonces, el aire acondicionado de su casa y del auto no tiene ningún riesgo. Ujú. Pero bueno, tiene que ver con el Estamos hablando mantenimiento. de grandes estructuras, Con ¿no? el mantenimiento, sobre todo con la presencia de limo, como le decía, que es una asociación de barro con partículas orgánicas, y de desechos producto de la corrosión. Bien, doctor, vamos con otra pregunta, si le parece. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar un contagio de legionela? Eso tiene que ver mucho con el almacenamiento de las aguas. Ujú. Hay que ver que los estanques estén en condiciones, que no tengan corrosión. Y se ha visto también que el excesivo uso del cloro genera esa corrosión en los tanques y esas partículas de la corrosión se vierten al agua y es el ambiente ideal para el crecimiento y la multiplicación de la bacteria. Pero, a ver, la legionela, la tasa de incidencia en Europa de la legionela es 2.2 cada 100.000 habitantes. La tasa de incidencia de Estados Unidos también es 2.2. De Eslovaquia es 9.4 cada 100.000 habitantes. Es decir, no es una enfermedad rara.
Para nada es una enfermedad rara, es una enfermedad conocida. Ujú. Como le decía, se la conoce de 1977, es decir, hace muchísimo tiempo. No es como el COVID que nos impactó, una enfermedad nueva que no sabíamos ni cómo era el Claro, comportamiento claro, de claro. ella. Y yo en lo personal creo que con la pandemia se ha subestimado el diagnóstico de la legionela, porque todo aquel enfermo que llegaba a un centro asistencial con una enfermedad respiratoria grave era COVID. Ujú. Y a lo mejor no todo era COVID. Claro. Ahora, doctor, cuando la legionela llega a un cuerpo sano, ¿podría tener algún síntoma? Habitualmente la misma respuesta inmune innata, que es la que aparece en las primeras 76 horas, resuelve el problema. Ajá, La legionelosis sí. tiene mucho impacto en aquellos susceptibles, como le decía, el que tiene una patología pulmonar preexistente. Ujú. Acá otra consulta dice, ¿podríamos tener en Salta casos de legionela y de qué dependería, como acaba de decir el doctor, de la higiene por parte de de estos grandes edificios, ¿no? De los consorcios de estos grandes edificios? Hay que prevenirla. Sí, sí, por supuesto, pero no es algo, como le digo, raro. Hace un par de años ocurrió en San Antonio de Areco, hace poquito también ocurrió un brote de 3 pacientes en provincia de Buenos Aires. Es decir, no es algo raro, ¿no? Ujú. Doctor, otra consulta. Ahí está al aire. Llevo 3 días con chuchos, dice esta televidente. Hoy amanecí con mucho vómito y diarrea. Me siento débil, tomo agua y no la tolero, la vomito. ¿Tengo que ir al hospital o al centro de Yo le salud? diría que inmediatamente, porque si no tolera el agua, tiene riesgo de deshidratación. Y por otro lado, si tiene muchos chuchos, es Ujú. decir, producto de la fiebre, Claro, yo le diría que lo primero que tiene que descartar esa señora es salmonela. bien, salmonela. Ujú. Doctor, un ratito lo llevo a COVID. Sí, cómo no. ¿Qué se está hablando en el mundo entero acerca del COVID? Cuando va a Bueno, cambiar, vio las temporadas. sí, sí. Bueno, el sublinaje de COVID que está circulando, el sublinaje de Omicron, que Sigue es la siendo Omicron. variante Ujú, original de noviembre del 2021, ujú. es un linaje que tiene mucho menor impacto en la tasa de casos moderados, severos y graves y también la tasa de letalidad. Así que la tasa de internación ha bajado muchísimo en el mundo, es la BA.4 y la BA.5. Y la buena noticia es que ya la Unión Europea está aplicando como dosis de refuerzo, como booster, a una vacuna bivalente que tiene dos componentes. El primero la de Wuhan, aquella variante original del 2019, y la segunda, Omicron, una sublinaje que se llama BA.1. Y eso tiene mucho más impacto en la reducción de la enfermedad y en la transmisibilidad que las vacunas originales. Bien, todavía no se ha comercializado, ¿no? En ningún lugar del mundo ya. Ya está aprobada para la Unión Europea, ya se está aplicando concretamente en Inglaterra y en otros países también. En Estados Unidos también fue aprobada recientemente la semana pasada por la FDA. Y la buena noticia es que pronto van a llegar vacunas que no solo sean reductoras de enfermedad, sino que modifiquen la tasa de transmisibilidad. Y de esa manera, Norita, vamos a llegar al tan ansiado inmunidad rebaño, inmunidad colectiva, que van a ser Exacto. las vacunas Recién, endonasales. recién. Sí. Ya podemos hablar de pospandemia. Le diría que todavía estamos en pandemia, pero con un impacto muchísimo menor, por dos motivos. El primer motivo porque la variante, este sublinaje, es un sublinaje que cursa como un resfriado común y corriente. Ujú. Y la segunda buena noticia es que parte de la población mundial ya está vacunada con el esquema primario de 2 dosis y más del 30% con una tercera dosis. Claro, pero usted vio, ¿no? Nosotros cuando pensábamos que salíamos de una ola, entramos en otra y aparece un sublinaje y una variante. ¿Aparecerá algo nuevo? Bueno, mire, todo lo que está sujeto a biología molecular tiene derecho a mutar y muta. El que un virus mute no es un fenómeno inesperado, para nada, es lo habitual. Ajá. La buena noticia es que Omicron, cuando apareció, era una variante que era bastante democrática porque afectaba a todo por igual, a los que estaban vacunados y a los que no estaban vacunados, por supuesto con un impacto distinto, y eso ha generado que desplace, una cuestión natural de los virus, a la variante de menor transmisibilidad. Mire, no existe en la historia de la humanidad una variante que tenga tanta transmisibilidad como tuvo Omicron. Ese dato, cada vez que usted lo repite, me impacta. Ujú. Realmente nos impacta un montón. Hemos llegado al final de
Medical, tenemos un montón de preguntas para usted, pero me gustaría que le respondamos esto para alguien que está leyendo sus análisis y que no lo entiende. ¿Qué es en la prueba de salmonela antígeno paratífico B positivo 1/80? El antígeno es una prueba serológica que habla de infección pasada. Ajá. Es como una cicatriz. Pero como ahí veía que es paratífico B, Sí, ¿sí? paratífico lo B. tiene que atribuir como que es positivo. Debería Ajá. consultar porque es positivo. Bien, ahí está la última respuesta del doctor porque nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer como siempre, doctor. Muchas gracias. No, a usted, Ahora Norita, por enseguida le invitarme. pasamos todos los mensajes. Quiero agradecer al Hospital Público Materno Infantil por este reconocimiento que me han hecho llegar José Luis Ángel, nuestro querido colaborador de prensa allí en el Hospital Público Materno Infantil. Y es un placer para nosotros hacer Medical Televisión. Y si podemos ayudar y si podemos llevar respuesta, mucho, pero mucho mejor. No podríamos hacerlo sin profesionales como el doctor Salgado, ¿no? Que suspenden turnos, dejan lo que tienen que hacer y nos acompañan semana a semana. Muchas gracias, doctor. Gracias, Norita. Gracias a todos ustedes. Recuerden, domingo al mediodía repetimos. Y si no, después nos encuentra en YouTube, en plataforma, en todos lados, mire. Nos encuentra donde sea. Gracias por estar ahí. Gracias, Norita.